Voy a proceder aquí a compartir la pantalla. Listo, muchísimas gracias, Anderson. Muy bien. Entonces, muy buenas noches para todos. Espero pues se encuentren muy bien. Espero pues cuidando como tal de esta pandemia del COVID. eh, Aunque pues no sé si ya la mayoría como tal se vacunaron. Es importante aún después de la vacunación tener como tal medidas de seguridad. em, Aún pues mientras pasa como tal un tiempo y el cuerpo asimila como tal la vacuna, ¿no? En ese orden de ideas, el día de hoy pues vamos a dar explicación a la evidencia número 3, que es determinar el cumplimiento de la calidad, ¿no? Vamos a primeramente a presentar esta pequeña diapositiva en la cual pues recordemos nos encontramos en la actividad de proyecto número 8, la cual es determinar el cumplimiento de las buenas prácticas de calidad en el desarrollo de software. Y junto a la actividad de aprendizaje número 9, que es evaluar los procesos de desarrollo de software y de negociación de tecnología informática, teniendo en cuenta las normas, procedimientos y políticas de calidad adoptados por la organización. En esta actividad de proyecto número 8, recordemos como tal que tenemos 6 evidencias. De esas 6 evidencias, hemos dado apertura a lo que son 3 en las sesiones anteriores y el día de hoy pues vamos a dar apertura de una, por lo cual ya tendríamos 4 evidencias para que ustedes estén como tal desarrollándolas lo antes posible y las puedan entregar como tal en los tiempos estipulados en la plataforma. Les recuerdo como tal las evidencias que están habilitadas al día de hoy. Es la evidencia número 5, que es la evidencia de inglés, el taller de aplicación de estrategias para la comprensión de textos técnicos en inglés, el cual pues hay que diligenciar un pequeño documento acerca de la comprensión de algunas técnicas de comprensión de lectura, obviamente pues en inglés. También acerca de ello hay un material de formación, el cual pues nos sirve a nosotros para ayudarnos y desarrollar esta determinada evidencia. En sí pues la evidencia no es compleja, es algo pues muy dinámico y me parece chévere como tal la implementación de esto. Luego de dar apertura como tal a esta evidencia, se dio apertura a la evidencia número 1, que es el cuestionario técnico de la actividad de proyecto número 8, el cual pues se enfoca en realizar un pequeño cuestionario de 36 preguntas acerca del material de formación de esta actividad de proyecto número 8. Esta evidencia como tal está habilitada del día 11 hasta el día 9 de, perdón, creo que se me fue, 19 de septiembre, ¿listo? Al cual pues va la actividad proyecto número 8. Seguido, la evidencia número 2, que se dio la semana pasada, el cual fue informe de cumplimiento de la negociación tecnológica. Cual, pues, como pudieron apreciar, es desarrollar una pequeña matriz de trazabilidad de requisitos, en la cual pues lo que hay que entregar es un pequeño documento en Excel diligenciado acerca de los requerimientos que ustedes estipularon para su proyecto y un pequeño chequeo acerca de ellos. Obviamente pues haciendo una simulación de que pues ustedes ya como empresa están evaluando en qué proceso o en qué estado se encuentra cada uno de esos requerimientos, ¿no? Y el día de hoy pues vamos a dar apertura a la evidencia número 3 de la actividad del proyecto número 8, la cual es determinar el cumplimiento de la calidad. En sí pues no es algo complejo. En realidad pues las evidencias que hemos visto hasta el día de hoy no son para nada complejas. Entonces, nuevamente, pues invitarlos a que puedan enviar las evidencias lo antes posible y no estemos como tal sufriendo a última hora para enviar las evidencias. ¿Listo, chicos? Recuerdo pues que ya hemos pasado pues ya un año como tal de formación, ya nos hace falta poco para terminar. La idea como tal es que puedan terminar la mayoría y que puedan como tal lograr ingresar como tal a la etapa productiva, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos en esta actividad de proyecto número 8, tenemos material de formación, así como las anteriores, en los cuales pues tenemos aquí un material llamado modelos de calidad de software, de desarrollo de software, el cual pues vamos a ver el día de hoy un poquito, licenciamiento de software, fundamentos y normatividad de contratación privada y estatal, caso de estudio, recepción de bienes informáticos, que dimos como tal explicación en la conferencia de la semana pasada,
Strategies for Successful Reading, como tal, que pues dio explicación la profe Alejandra, la guía para elaborar instrumentos de evaluación de calidad de software, pues que vamos a echarle un ojo el día de hoy. La idea como tal de este material de formación es para que ustedes lo puedan leer, lo puedan descargar, chicos, que no dejen como tal allí el material de formación tan solo en la plataforma. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden leer y de esa misma manera, como tal, el cuestionario trata como tal de este material de formación, así que es importante que lo puedan leer, chicos. Listo, que no lo dejen como tal allí en la plataforma subir. Entonces, seguimos. De igual forma, recordarles que tenemos material de complementario. Nos permite a nosotros ahondar un poquito más en los temas relacionados que estamos viendo en esta actividad de proyecto número 8. Listo. Entonces, vamos aquí. A guía de aprendizaje ya leímos como tal en la apertura de la actividad de proyecto. Y vamos a dar explicación como tal a la evidencia número 3, que es determinar el cumplimiento de la calidad, ¿no? Entonces, primeramente, tengo aquí unas pequeñas definiciones de lo que es calidad. ¿Listo? Entonces voy a leer un poquitico. Primeramente, nos dice, calidad es un conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. Definición de Oxford Language. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que nos dice es que calidad es como tal una propiedad de algo que le permite diferenciar a las demás o que permite como resaltarla un poco. Seguido, la calidad, de acuerdo a la Real Academia Española, es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que la restante de su especie. Seguido, la calidad de software según el instituto, no me acuerdo aquí, eh, grado con el cual el cliente o usuario percibe el software satisface sus expectativas. Seguido, la calidad de software según la ISO es el conjunto de características de una entidad que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades expresadas y las implícitas, perdón. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que nos dicen acerca de la calidad de software es que es cuando un software pues cumple los requerimientos, digamos, de esa manera, de un cliente, cumple las expectativas y soluciona como tal una problemática. Entonces, pues implementando las mejores estrategias o, digamos, prácticas de calidad en el desarrollo del software, como lo puede ser la parte de la organización de código, la documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Seguido, vamos a ver, bueno, aquí se me quedó, intercaló la parte de calidad de software. Vamos a ver aquí definición de calidad de software. La calidad de software es una preocupación a la que se dedican muchos esfuerzos, sin embargo, el software casi nunca es perfecto. Es una definición que saqué de Wikipedia, que me parece pues algo importante resaltarlo aquí. Y nunca pues como tal un software llega a ser en realidad perfecto. Siempre pues hay como tal mejoras por realizar. Siempre va a haber por allí en lo más profundo de él un pequeño error y ese pues es nuestro trabajo como programadores, arreglar como tal lo que es un software e implementar una solución, el cual pues sea lo más acertado a esa problemática que esté presentando un determinado eh, caso. Seguido, la calidad de software es un conjunto de cualidades medibles y específicas que varía de un sistema a otro, dependiendo del tipo de software que se va a desarrollar para determinar su utilidad e idoneidad. Perdón. Este desarrollo debe ser confiable, mantenible y flexible para disminuir los costos de mantenimiento y perfeccionamiento durante el tiempo de utilización y durante las etapas del ciclo de vida del software. Entonces, lo que nos dicen aquí básicamente es que un software debe cumplir con los ciertos estándares o básicamente tener unas ciertas características. Este software, digamos, que tenga calidad o bueno, la calidad del software se basa como tal en lo que es un desarrollo de software confiable, mantenible y flexible, pues que nos permita a nosotros mantener este determinado proyecto y a medida que van progresando, desarrollarlo o perfeccionarlo, o adecuarlo pues a las necesidades, ya que pues hoy día todo el ecosistema como tal o todo el entorno está avanzando y está teniendo cambios. De esa misma manera, un software debe tener cambios. ¿Listo?
Entonces, una vez dicho esto, bueno, vamos a irnos directamente a la evidencia y seguido vamos a dar explicación a lo que es el material de formación. Entonces, la evidencia como tal, ¿de qué consta? Dice la evidencia lo siguiente: con base en el objeto de aprendizaje, modelos de calidad de desarrollo de software y la guía para elaborar instrumentos de evaluación de calidad de software, el aprendiz deberá preparar el informe de cumplimiento de las buenas prácticas de calidad del sistema de información desarrollado. Asimismo, pues, como habíamos expuesto en la conferencia pasada, de la semana pasada, también pues nos hablaban como tal de un informe, pues más sin embargo, pues podemos darnos cuenta de que, de que fue tan solo dirigir una pequeña plantilla. En este caso es algo muy similar, más sin embargo, pues vamos a tener que presentar un documento en el cual pues tengamos una pequeña portada y cumplir con unos determinados ítems, que ya los vamos a ver ahorita. Les recuerdo como tal que en la plataforma nosotros podemos encontrar esta evidencia, este formato de esta evidencia ingresando al contenido del curso y yendo como tal aquí desplegando la carpeta proyecto, en la fase 4, actividad de proyecto número 8, y aquí pues podemos encontrar la evidencia número 3, determinar el cumplimiento de calidad. En este caso podemos descargar aquí el formato de la evidencia y el instrumento de evaluación, pues que es importante que ustedes lo puedan visualizar para saber de qué o qué puntos son los que más se califican. Este como tal es el formato de la evidencia, pues ya en la mayoría de casos tenemos como tal o sabemos la estructura y en sí, pues el desarrollo, bueno, lo que nos dice que debemos nosotros realizar está de aquí para abajo. Tenemos la pequeña descripción que ya dimos a conocer ahorita y aquí pues nos dice lo que debe contener la evidencia en sí. En este caso, lo que debe contener la evidencia es elaborar como tal, o bueno, un informe de las métricas de calidad. Sí, elaborar las métricas de calidad, las métricas de calidad, ya lo vamos a ver ahorita, es básicamente crear una pequeña tabla en la cual pues nosotros vamos a evaluar lo que es el desarrollo de nuestro software. Básicamente, de esta manera vamos a determinar la calidad del software según pues lo requerido por el cliente y lo obtenido pues por la empresa que desarrolla este determinado software, ¿no? Entonces, a la final vamos a desarrollar una pequeña plantilla, algo como esta, pero pues la vamos a presentar en un documento de Word. Y seguido también vamos a crear unos pequeños análisis respecto a estos resultados. Y ya vamos a ver ahorita donde tenemos un pequeño ejemplo de esos análisis. ¿Listo? Entonces, vamos a enfocarnos ahora sí en lo que, bueno, aquí la parte de lo que debe contener la evidencia que lo expliqué allí. Y en sí, pues los entregables básicamente es un documento con la lista de chequeo de cumplimiento de calidad del sistema de información desarrollado. Debe pues contener los resultados de la evaluación. Esto pues se debe presentar en un informe que contenga tanto los resultados de las métricas como el análisis de los resultados y proponer oportunidades de mejora del software desarrollado. Vamos a ver un ejemplo acerca de ello. Entonces, como siempre, para que ustedes puedan desarrollar una evidencia, hay que siempre pues enfocarnos en lo que es el material de formación. No sé si alguno de ustedes pues ya visualizó o le dio como tal un vistazo a lo que son estos dos materiales de formación que se llama Guía para elaborar instrumentos de evaluación de calidad de software y modelos de calidad en el desarrollo de software. ¿Vamos hasta ahí bien, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto? Hasta ahí está claro, profesor. Gracias. Muy claro, profe, gracias. Listo, listo, chicos. Entonces, en sí, en este documento de modelos de calidad, bueno, vamos a ver primero la guía. Seguido vamos a enfocarnos en modelos de calidad. Entonces, en la guía para elaborar instrumentos de evaluación de calidad, vamos a tener este pequeño mapa de contenido, esta pequeña estructura del contenido que tenemos aquí. Entonces, vamos a irnos a las generalidades y así aquí nos comentan lo siguiente. Este recurso está orientado a la elaboración de instrumentos de evaluación de calidad del producto de software desarrollado y toma como marco conceptual la familia de normas ISO 9126 que se escriben a continuación. ISO 91261, modelo de calidad, ISO 91263, métricas internas de calidad. Entonces, aquí tenemos el modelo de calidad o la parte de la sección de modelo de calidad. El modelo de calidad
que soporta la ISO 9126 está basado en 6 características y 22 subcaracterísticas, como lo muestra en la tabla 1.1. Es esta tabla que podemos visualizar aquí, modelos de calidad. Entonces, en sí, como les venía comentando, hay que crear un pequeño o diligenciar esta pequeña tabla. ¿Cómo la vamos a diligenciar? La vamos a diligenciar de la siguiente manera. Vamos a tener en cuenta estas características que tenemos en la norma o en el modelo de calidad ISO 9126, y las características son la funcionalidad, la confiabilidad o fiabilidad, la facilidad de uso o llamada usabilidad. Por allí recuerdan la evidencia que vimos respecto a ello, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad. Para cada una de estas características tenemos unas subcaracterísticas que nos permiten a nosotros más adelante, o nos van a permitir a nosotros más adelante, dar un pequeño concepto del cumplimiento de esta de acuerdo pues a un determinado software. Seguimos aquí, tenemos aquí las métricas de calidad de software. Entonces aquí pues nos dice que la estructura de las métricas, de acuerdo pues a la norma 9621.3, propone que las métricas de calidad de software tengan la estructura descrita en la tabla 1.2. Es esta que podemos visualizar aquí. Entonces que tomemos aquí el nombre único de la métrica, el propósito de la métrica, pero esa estructura básicamente no la vamos nosotros a tocar, tan solo es pues para que ustedes la puedan conocer aquí. En sí, la parte que nos vamos a enfocar en este documento, pues para no ser tan larga la conferencia, es desde por aquí, procedimiento de evaluación. Entonces, básicamente lo que buscamos con en esta pequeña tabla es evaluar el desarrollo del software que nosotros estamos llevando a cabo. ¿Evaluarlo en qué sentido? En el sentido de la calidad que espera un determinado cliente. Entonces, aquí llegamos al procedimiento de evaluación, en el cual pues, nos dice que para la evaluación de calidad de software se proponen los siguientes pasos. Primero, lo que debemos hacer es determinar el software a evaluar. En este caso, pues ustedes ya lo tienen claro, es el software que ustedes están desarrollando. El punto número 2 nos dice, debemos seleccionar las características y subcaracterísticas a evaluar y las métricas a utilizar. Tercero, nos dice que determinar el valor de cada métrica. Cuarto, determinar el cumplimiento. Quinto, evaluar y analizar los resultados. Sexto, elaborar el informe de evaluación. Y séptimo, identificar oportunidades de mejora. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Entonces, como punto número 1 nos dice que debemos determinar el artefacto del software a evaluar. En este punto se establecen los componentes del software que se evaluarán. Además de la aplicación como tal, se deben tener en cuenta el programa instalador, los manuales de usuario, configuración, entre otros. El segundo punto, seleccionar las características, subcaracterísticas a evaluar y las métricas a utilizar. Entonces nos dice aquí que a partir del universo planteado en el modelo de calidad de la norma ISO 9126-3, hay que hacer un paréntesis aquí. Básicamente, esta no es la única norma de modelo de calidad que hay, pero en este caso podemos utilizar o enfocarnos en esto. ¿Listo? Se deben seleccionar las características y subcaracterísticas que se evaluarán y las métricas que se utilizarán para medir los resultados. Seguido de ello, vamos a determinar el valor de cada métrica. En este punto, se debe determinar el valor de cada métrica de acuerdo con la evaluación que se realice sobre el producto de software. Este paso califica el cumplimiento por parte del software de una subcaracterística de software. Como cuarto punto tenemos determinar el cumplimiento de las características y subcaracterísticas para cada métrica de calidad seleccionada. Se debe determinar el nivel de calidad esperado por el cliente. De esta forma se pueden identificar las visiones de calidad, a saber, la calidad esperada, la calidad medida y la calidad implementada o realizada, ¿no? Entonces, básicamente aquí tenemos el pequeño ejemplo que tenemos allí en la parte del documento de Word, y como les venía comentando, este básicamente es el formato que nosotros debemos diligenciar. Como les decía, el paso a paso, nosotros debemos, como
como haciendo una práctica, debemos seleccionar las características y subcaracterísticas que vamos a evaluar de nuestro sistema de información. Entonces aquí vamos a colocar las características que deseamos evaluar. Recordemos como tal que estas características, más que todo, van enfocadas a la parte de lo que el cliente como tal requiere. ¿Listo? Entonces, la característica que sea funcional el sistema, y allí pues la parte funcional, hemos visto por aquí en la parte superior, que tiene unas características de la parte funcional, subcaracterísticas que creemos pertinentes que debemos implementar en nuestro software. Luego de ello, vamos a colocar las métricas con las cuales nosotros vamos a evaluar. En este caso por aquí están como tal la parte de las métricas, luego del modelo de calidad. Métricas de calidad de software. Aquí para abajo como tal están las métricas, en la cual pues adecuación, precisión, aquí, métricas de adecuación funcional, bueno, tenemos unos pequeños ejemplos, ¿listo? Y tenemos métrica de detección de fallas, bueno, tenemos métricas básicamente para cada eh, característica y subcaracterística. De acuerdo a la característica, por ejemplo, de la facilidad de uso, tenemos unas métricas que nosotros podemos evaluar como tal hecho. ¿No? De acuerdo, pues, a lo que ustedes crean pertinente, van a colocar allí algunas métricas para evaluar en esta pequeña tablita y en la parte de métricas. ¿Listo? El nivel requerido, ahorita pues vamos a ver esa partecita y el nivel obtenido y el nivel de cumplimiento, que era lo que nos exponían por aquí en la parte superior. Básicamente lo que busca este pequeño formato es calificar un desarrollo de acuerdo pues a lo que la persona lo requería, al nivel que la persona requería ese desarrollo, obviamente pues calificando lo que nosotros hemos obtenido una vez la persona o la empresa ha desarrollado ese determinado software. Aquí pues entramos a la parte de evaluar y analizar los resultados, en la cual pues nos dice que con los resultados de las métricas se puede determinar si el software cumple o no cumple con la calidad esperada por el cliente. Los datos pueden ser tabulados como se muestra en la tabla 2.2. Entonces aquí tenemos las características, ¿no? Es básicamente el mismo documento de aquí, o en el mismo formato, tan solo con una columna adicional, el nivel de cumplimiento, en la cual pues, nosotros colocamos si esta característica la persona o la empresa la cumplió, si no la cumplió o si como tal no se requiere. Seguido de ello, de nosotros pues, desarrollar o una vez diligenciado este documento, procedemos a elaborar un informe de evaluación, el cual pues nos dice que los resultados de evaluación se deben presentar en un informe que contenga tanto los resultados de las métricas como el análisis de los resultados. Entonces, esto básicamente es el resultado de las métricas, donde ustedes colocan las características que se van a evaluar de ese determinado software, las subcaracterísticas, las métricas que van a utilizar, el nivel como tal requerido, el nivel obtenido y por último, el nivel de cumplimiento si esta característica cumplió o si las subcaracterísticas que la persona había estipulado se cumplieron. La empresa desarrolladora la cumplió. Esto básicamente sería el resultado de las métricas. Y el análisis está pues aquí para abajo, el cual pues, nos dice aquí que identificar oportunidades de mejora, nos dice con los resultados y el análisis de los mismos se pueden identificar oportunidades de mejora del software. Aquí vemos el pequeño ejemplo que les venía comentando. Entonces, a continuación se muestra un ejemplo de una evaluación realizada a un software ficticio con el objeto de analizar los resultados. Entonces, aquí podemos visualizar el formato que les había mostrado ahorita en la evidencia. Entonces, tenemos las características que se eligieron para calificar nuestro determinado software ficticio. De igual forma, las subcaracterísticas. Y miremos que no son como tal todas las subcaracterísticas que nosotros vemos allí. Luego de ello, las métricas que se van a tomar en cuenta para evaluar este determinado documento, este determinado desarrollo de software. ¿Listo? Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es colocar el nivel requerido por el cliente. Ese nivel requerido por el cliente como tal va en una escala de 0 a 1, el cual vamos a tomar como decimales 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 hasta el 1.
Entonces, dependiendo pues a ello, básicamente es como una escala de porcentaje, supongámoslo de esa manera. Diría pues yo que el 0,8 sería el 80% y cuál digamos que es la didáctica aquí. El cliente requiere un porcentaje del 80% para que se cumpla esta métrica que es la adecuación funcional. Pues de acuerdo a ello, supongamos que el nivel de calificación que se obtuvo por parte, perdón, el nivel de calificación que nosotros le dimos al desarrollo que nos entregó una determinada empresa, supongamos que fue el 0,75%. Entonces aquí pues nos colocamos que no alcanza a cumplir porque sencillamente no alcanzó el nivel estipulado por el cliente. De igual forma, tenemos más niveles requeridos por el cliente por cada una de las métricas. En este caso tenemos aquí un 0,7, supongamos que un 70%. Entonces, hicimos la calificación al software que nos entregó la empresa y pues en su totalidad entregó respecto a esta métrica un 75%, entonces pues en este caso le colocó cumple. Y esta parte pues eh, exigimos el 90 y la persona nos entrega el 90, pues obviamente cumple pues porque 90 es igual a 90. Así hacemos con cada uno de estos elementos cuando lo esperado por el cliente es mayor al nivel obtenido por la empresa desarrolladora, se le coloca no cumple, y cuando lo esperado por el cliente es menor a lo que la empresa entregó, en este ámbito cumple. ¿Listo? Entonces, de esta manera es lo que nosotros vamos a diligenciar el documento allí. ¿Sí, Carlos? ¿Tienes alguna Sí, pregunta? sí, profe. Ese puntaje de la tabla que estábamos viendo, ¿eso lo define el cliente mismo, lo definimos nosotros, o se define de común acuerdo? Y me imagino, pues, otra pregunta aparte, si lo define el cliente, ¿hay un profesional del área de los sistemas que haga eso? O porque a veces cuando el cliente no es de los sistemas, pues no conoce mucho pues esa parametrización, ¿no? Vale, Carlos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Obviamente la parte de las métricas, obviamente la parte de la organización de este documento, lo hace una persona como tal que tenga conocimientos acerca del desarrollo de un determinado software. E inclusive pues que tengan conocimientos acerca de lo que es el modelo de la ISO 9126. Entonces, aquí para como tal hallar esa pequeña métrica de nivel requerimiento, tenemos unas pequeñas fórmulas que las podemos visualizar aquí. Entonces, pues ahorita vamos a enfocarnos un poquitico más en ellas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo pues a ello, miremos aquí tenemos una fórmula que x es igual a 1 menos a dividido en b, que pues a como tal son las funciones no implementadas y la b son el total como tal de funciones solicitadas en los requerimientos. Esta parte pues juegan allí los requerimientos que se establecieron como tal en el desarrollo de nuestro software. Pues lo vimos o los requerimientos ya los tenemos frescos, que lo vimos en la actividad pasada, que es la evidencia número 2. ¿Listo? Entonces, una vez nosotros, bueno, ahorita pasamos a la parte de los porcentajes. Una vez nosotros diligenciamos un documento como este y coloquemos si cumple o no cumple, como les venía diciendo allí, tenemos que realizar un pequeño análisis de estos resultados. Pues, ¿por qué? Pues porque no podemos entregarle algo al cliente diciéndole, listo, mire, aquí está como tal el nivel de cumplimiento o el nivel de calidad de software que le ha entregado una determinada empresa. Sencillamente lo que nosotros vamos a hacer es crear un pequeño análisis respecto a esos resultados y entonces dentro de esos análisis, por ejemplo, aquí nos dice lo siguiente. Para el ejercicio se aplicaron 12 métricas. Las métricas, pues como tal, fueron estas. De esas 12 métricas de calidad, para evaluar 9 características y 6 características, subcaracterísticas y 6 características de calidad de software. De las 12 métricas aplicadas, nos dice aquí, 7 de ellas cumplen y 5 no cumplen con los niveles de calidad esperados por el cliente. Seguido, pues podemos hacer una tabulación acerca pues, de esos resultados obtenidos, en los cuales pues, tenemos aquí una pequeña agrupación de los resultados, en los cuales tenemos que la funcionalidad esperada como tal es del 4.4,
y la obtenida es de 4.2, entonces no cumple como tal el nivel de funcionalidad del aplicativo. Confiabilidad, pues en este caso cumple, no cumple, cumple, no cumple. Y un pequeño análisis. Se puede observar que solo se cumplen 3 de las 6 características, es decir, la funcionalidad, la facilidad de uso y la mantenibilidad del sistema no es la esperada por el cliente. Seguido de ello tenemos aquí unas pequeñas oportunidades de mejora, que es pues lo que veníamos, lo que digamos que hace parte de lo que es un análisis de resultados. Tenemos, una vez identificadas las características que no cumplen, se puede plantear un plan de acción para mejorar las métricas de calidad de los requisitos de calidad o subcategorías. Para el ejemplo, se deben revisar más en detalle la funcionalidad, la facilidad de uso y la mantenibilidad, lo anterior para determinar cuáles fueron las causas que originaron que la métrica arrojara un incumplimiento. Y aquí pues tenemos la parte del ejemplo en el cual pues de lo que debemos nosotros realizar en esta evidencia número 3. Debemos diligenciar esta pequeña plantilla, y ahorita vemos la parte de los porcentajes, y hacer un pequeño análisis respecto al cumplimiento y no cumplimiento de cada una de estas características. Una pequeña tabulación en el cual pues ustedes puedan ver más rápidamente qué características se están cumpliendo y pues hacer una pequeña conclusión respecto a ello. Y por último, establecer, digamos, un pequeño plan de mejoras o unas pequeñas sugerencias para mejorar lo que son esas métricas. Por ejemplo, la parte funcional. Si la parte funcional no cumplió, hay que revisar la parte de los requerimientos que se habían requerido o que eran requeridos por el cliente junto a los requerimientos que entregó la determinada empresa. Por lo general, los requerimientos, en este caso de la funcionalidad, es la parte de los requerimientos funcionales, cuál es pues, básicamente es la solución a una determinada problemática. Recordemos que los requerimientos funcionales son aquellos que me permiten a mí solucionar una problemática o que me permiten a mí eh, que el software como tal haga una tarea específica para lo que él fue creado. No tanto la parte gráfica ni la parte como tal de seguridad, sino también o netamente la parte de la solución del problema en sí. ¿Listo? Entonces, de acuerdo pues a ello, van a dar unas pequeñas sugerencias hacia la parte de la mejora de este software. Entonces, haciendo pues más profundidad respecto al nivel requerido por el cliente o básicamente para hallar estos determinados porcentajes que vemos aquí, vamos a ver el documento aquí un poquitico más arriba. Entonces, esto pues hace parte de lo que son las métricas de funcionabilidad, las cuales pues podemos visualizar que están después de las subcaracterísticas. Primero van las características que pues obviamente, como les venía comentando, ustedes van a seleccionar qué características requieren evaluar a su determinado software. Seguido las subcaracterísticas, pues que tenemos ahí unos pequeños ejemplos y luego de ello las métricas, que es lo que vamos a enfocarnos ahorita. Entonces aquí tenemos la parte de, bueno, vamos aquí al contenido. Métricas, estructura de las métricas, métricas de calidad de software. Entonces, como tal, la métrica, digamos que es con lo que nosotros vamos a evaluar esa determinada característica o subcaracterística. Nos dice aquí que una métrica de calidad de software determina de manera cuantitativa el nivel de cumplimiento de una característica o subcaracterística de calidad en el desarrollo de software, perdón, en el software desarrollado. Las métricas para la evaluación de software pueden ser tomadas de las propuestas en la norma ISO 9126-3 o pueden ser diseñadas por el evaluador o el auditor de calidad. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es un pequeño ejemplo acerca de ello. Como comentan aquí, sencillamente no tiene o no es camisa de fuerza que utilicen las métricas que se proponen o que están establecidas en esta norma ISO 9126-3. Ustedes también pues pueden tener allí sus propias métricas para evaluar estas determinadas características o subcaracterísticas. Tenemos aquí la parte de la estructura de las métricas en la cual pues, nos dice la norma 9621-3 propone que las métricas de calidad de software tengan la estructura descrita en la tabla número 1.2, en la cual pues tenemos lo que es el nombre,
nombre único de la métrica, el propósito de la métrica, el método de aplicación, la medida de la fórmula y el cómputo de datos, la interpretación de la medición, el tipo de escala, tipo de medida, entrada a ser medida, etapa de ciclo de vida del software que se evalúa, audiencia. Esto como tal ya lo vamos a ver, este pequeño formato, vamos a ver por aquí en las métricas de funcionalidad. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una determinada métrica. Entonces tenemos aquí la parte de completitud de la adecuación funcional. Entonces, básicamente esta métrica tiene este determinado formato o debería tener este determinado formato. Bueno, me pasó. Este determinado formato en el cual pues tenemos lo que es el nombre de la métrica, digamos cuál es el propósito de esa métrica que nosotros vamos a evaluar, el método de aplicación, en este caso pues nos dice aquí que enumerar las funciones faltantes y comparar contra el total de funciones solicitadas en la especificación de requerimientos, la medida de la fórmula y cómputo de datos, en el cual vamos a tener una determinada fórmula, la cual pues en este caso es x es igual a 1 menos a dividido en b, x pues es el resultado, a pues como tal son las funciones no implementadas y b como tal todas las funciones de los requerimientos. ¿Listo? Entonces aquí por ejemplo, en este caso la persona cumplió con 5 funciones respecto a 10 que se habían estipulado en los requerimientos. Entonces, 5 dividido en 10 y menos 1. Ese como tal sería la parte allí de la parte de la fórmula que utilizamos nosotros para medir el cumplimiento. Y tenemos la interpretación de la medición. Nos dice que la medición como tal va de entre un rango de 0, miremos inclusive aquí hay parte como tal que se utiliza en la programación, que 0 es menor o igual a x y x es menor o igual a 1. Básicamente el resultado de x o el resultado como tal de que esta fórmula siempre tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Mayor a 0 y menor que 1. Debe estar entre ese rango. Siempre x va a estar dentro de 0 y 1. ¿Listo? No puede ser menor a 0 ni puede ser mayor a 1. Entre más cercano al 1, nos dice aquí, más completa la implementación. El tipo de escala, pues en este caso nos dice absoluta. Tipo de medida, contador, 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 contador. Bueno, en este caso, aquí pues nos especifica básicamente es lo que nosotros vamos a estipular en esta determinada fórmula. Básicamente el contador, supongamos que es la cantidad o el número que nosotros vamos a estipular en cada uno de estos elementos. Nada, por ejemplo, digamos la cantidad pues es 5, el B pues como tal es 6, el X pues como tal es la parte de hacer esta determinada operación. Entrada a hacer medidas, especificación de requerimientos, diseño, código fuente, bueno, eso es como tal una ficha técnica de lo que es el requerimiento, más sin embargo, si notamos aquí, la parte de la fórmula, en la mayoría de casos va a ser la misma, o inclusive va a ser la misma para todos, para todas las métricas de calidad. Entonces, dependiendo de la calidad, dependiendo de la métrica, cada métrica va a tener un determinado propósito u objetivo. De acuerdo como tal a ese propósito de objetivo, ustedes van a determinar cuáles son las funciones relacionadas a ese objetivo. Si encontraron 3 requerimientos o 3 funciones relacionadas a ese objetivo, sencillamente lo que hacen aquí es plantear el total de funciones, son 3. De esas 3 funciones, la empresa ¿cuántas implementó? Supongamos que 2. Entonces sería 2 dividido en 3 menos 1. Esa sería como tal la fórmula que van a aplicar allí. En este caso, ustedes pues van a determinar qué tanta cantidad de, de funciones requiere el determinado cliente. Supongamos que el cliente de esas 3 funciones, las más importantes, son la 1 y la 2. Entonces, hacen esta misma operación para usted determinar aquí que de esas 3, 2 de ellas son importantes, entonces colocamos 2 dividido entre 3 menos 1, daría más o menos un aproximado de un 75%, si no estoy mal. No.
sí, creo que más o menos de entre 70 a 80%. Entonces, ese es como tal el nivel que requiere el cliente. Entonces, de esa manera o con esta misma fórmula, ustedes pueden determinar el nivel que requiere el cliente para que se pueda evaluar como cumplimiento o no cumplimiento. Entonces, de esta misma manera que ustedes determinan el cumplimiento o básicamente lo que requiere el cliente, van a ustedes evaluar a lo que es el entregable de la empresa. Entonces, nuevamente, el cliente requiere 2 de esas 5 funciones. Entonces, divide 2 entre 3, perdón, 2 entre 5, le resta un 1 y de esa manera ya tiene el primer parámetro, que sería la parte de la cantidad, bueno, espera un momentico acá, la parte de aquí, del nivel requerido por el cliente. Y luego de ello aplican esa misma fórmula, bueno, aquí tenemos una fórmula diferente. Aplican esta misma fórmula, se fue. Aplican esta misma fórmula para evaluar como tal el cumplimiento frente a la empresa, frente a lo que la empresa está desarrollando. Y la empresa desarrolló como tal de las 5 funciones que se pedían, las 5, entonces pues tendrían cumplimiento del 100%, o de 1, de 1.0, pues que recordemos que es el número mayor. Entonces, de acuerdo pues a ello, ustedes van a utilizar tanto esa fórmula que ven allí para obtener el nivel requerido por el cliente y obtener el nivel obtenido una vez la empresa haya desarrollado su determinado software. En este caso, pues, como es un ejercicio, ustedes van a hacer como si fuera el cliente, lo que como cliente ustedes requieren y lo que como empresa ustedes han desarrollado. ¿Listo? Entonces, de acuerdo pues a ello, van a hacer esas determinadas fórmulas y van a colocar aquí el determinado porcentaje y un pequeño eh, una pequeña evaluación de si cumple o no cumple con esta métrica, el desarrollo de software que ustedes han venido como tal trabajando. Entonces, aquí había visto, les había mentido, había visto por aquí otra fórmula. En este caso, las métricas de mantenibilidad se llevan a cabo mediante esta fórmula. Ya no se resta 1, sino tan solo se coloca aquí el nivel de cambios de las funciones o clases que han sido comentariados frente al número total de cambios. En este caso, bueno, en este caso sí, número de cambios de las funciones o clases que han sido comentariados, número total de cambios. En este caso sí, espera un momentico, porque capacidad de ser analizado, capacidad para ser cambiado, registro de cambios. ¿Qué tan directo es el registro de estatus del sistema? Están disponibles funciones de diagnósticos, se registran los cambios a la especificación de los módulos de manera adecuada en el código fuente, cuál es la frecuencia de impactos negativos después de una modificación, qué tan grande es el impacto de una modificación sobre el sistema, qué tan completa es la función interna de pruebas de sistema, con qué independencia puede probarse el sistema, qué tan completa es la implementación del indicador del progreso de las pruebas, qué tan completo, qué tanto cumple el sistema con estándares, regulaciones y normas convencionales sobre facilidad de mantenimiento, trazabilidad de cambios. Trazabilidad de cambios, ¿no está la métrica? ¿La veo? Un ejemplo de esta métrica se detalla a continuación. Trazabilidad de cambios, yo lo he visto por aquí. Trazabilidad, registro de cambios. Esta trazabilidad de cambios. Bueno, pero es un ejemplo en este caso. En este caso, la métrica de trazabilidad de cambios tiene una pequeña estructura de la siguiente manera. Este es el propósito de esta métrica, o básicamente de lo que se pretende evaluar. Se registran adecuadamente los cambios a los cambios. Se registra adecuadamente los cambios a los cambios y especificaciones como comentarios en el código. Bueno, esta parte ya es un poco más técnica, pero, bueno, habríamos que analizar un poquitico más esta partecita. No estoy mal, vamos a ver aquí otro ejemplo. Disponibilidad, dividido en B, portabilidad. Tenemos un ejemplo de esfuerzo para la instalación, esfuerzo para la instalación. ¿Qué tanto esfuerzo se requiere para la instalación del sistema?
¿Qué nivel de esfuerzo se requiere para la instalación del sistema? El contador de número de pasos de instalación automatizados en comparación con el número de pasos totales de la instalación. Número de pasos automatizados confirmados en la revisión, totales de pasos requeridos para la instalación. Vale, es que aquí las métricas son un poco más, más rigurosas, por decirlo de esa manera. En este caso, miremos este ejemplo. La métrica es el esfuerzo de instalación. Entonces, hagamos de cuenta qué tanto usted se esfuerza por instalar un sistema. Pongamos, yo instalando el paquete de Office, tan solo doy 3 clics y ya instalo mi sistema. Entonces, al nivel como tal de desarrollo o al momento que plantearon el desarrollo del paquete de Office, ¿cuántos pasos se habían determinado para ese instalador? Pongamos que los pasos que se habían estipulado para ese instalador eran 5. ¿Listo? Entonces, supongamos que en este caso el número de pasos automatizados confirmados en la revisión, perdón, es la B, la métrica B. El total de pasos requeridos para la instalación eran 5. Pero de esos 5, supongamos que la empresa cumplió con 3. Entonces, de esa manera, los 3 pasos se dividen en 5 y de esa manera se obtiene como tal la, la, que, la cantidad de cumplimiento de esa determinada métrica. Asimismo, ustedes van a colocar la parte del nivel requerido. Sin embargo, pues como les vengo comentando, aquí ya hay como tal que analizar un poco más porque esa parte del instalador no lo habíamos definido, inclusive esta parte, por ejemplo, del número de pasos totales para el instalador, no lo habíamos definido. Entonces, en este paso ya, si van a elegir como tal esta métrica, sí habría como tal que ustedes analicen su instalador, más o menos cuántos pasos creen pertinentes aplicarlos allí en su sistema y de acuerdo pues a eso van a colocarlo en lo que es la métrica que se requiere. Entonces, aquí tenemos unos pequeños ejemplos, más sin embargo no está toda la documentación. Vamos a ver aquí en el modelo de calidad. Creo que aquí está, no está totalmente funcionalidad. Métricas, atributos, funcionalidad de ecuaciones, actitud, interoperabilidad, seguridad de acceso, cumplimiento. No veo total las métricas. Métricas. Optimizado, nombre, incompleto, realizado. Va a tocar consultar la norma ISO 9126 para encontrar como tal la descripción de cada una de estas métricas que se estipulan aquí. Y de esa manera hallar como tal lo que es la fórmula. Porque lo más importante aquí, ¿qué es? Lo más importante es conocer la fórmula. Pensaba que era una para todos, pero veo como que cambia. Vamos a ver aquí, eficiencia es A sobre B. A sobre B. Y la parte de facilidad de uso, sobre B. La parte de confiabilidad, A sobre B. Y la parte de funcionalidad, A sobre B. Mm, si no estoy mal, si no estoy mal, aquí esta parte está mal. Si no estoy mal. Hagamos un ejemplo. Calculadora. Tenemos 5 requerimientos. No, perdón, tenemos. No. Ah, no, pero es que aquí la parte no implementadas. Supongamos que la empresa no implementó dos funciones, no, dos funciones, la cantidad de funciones eran 5 y a esto le vamos a restar un 1. No, aquí sí esto está mal. No implemento. Espérame. 1 menos, unos paréntesis, dos funcionalidades de 5. No, y está bien.
Pues si esta fórmula está bien. 1 menos, sí, porque voy a colocar a menos 1. 1 menos 2 dividido en 7. 0.7. No, si esta fórmula está bien. Pero veo que aquí que la única fórmula que cambia o la única que tenemos un ejemplo diferente de la fórmula es en la parte de funcionabilidad, de la funcionabilidad. La parte de confiabilidad, la parte de eficiencia, mantenibilidad, la otra es portabilidad. Tenemos la misma fórmula, que es dividir como tal los pasos que se cumplieron o la cantidad de elementos que se cumplieron sobre la cantidad de lo requerido. De esa manera se halla el porcentaje que les había comentado ahorita. Bueno, aquí hay otra fórmula. Salió otra fórmula. Métricas de eficiencia. Bueno, es que la eficiencia obviamente pues ya venimos a medir lo que son tiempos. Dice que la fórmula de eficiencia es el tiempo calculado o simulado. Tiempo calculado o simulado. Interpretación de la medición. Entre menor el valor de la X, mejor la eficiencia. Tiempo calculado o simulado. ¿Cuál es el tiempo estimado para realizar una tarea? ¿Dat? En este caso, la métrica de esto nos dice que, aquí arriba, tiempo. Tipo de escala relativa. Tipo de medida, tiempo. El software en estado. Bueno. Aquí, en este tipo de métricas de eficiencia, podemos tener, como nos dice aquí, el tipo de medida ya está en el tiempo, no necesariamente de 0 a 1. Entonces, en la parte de lo requerido, cuando estamos evaluando la parte de eficiencia, vamos a ver el ejemplo, y eficiencia, el tiempo de respuesta se suponía que era 0.8, más sin embargo, creo importante colocar aquí si son segundos o milisegundos. ¿Por qué? Sencillamente porque no podemos medir, o bueno, quedamos un poco confusos al momento de colocar 0.8. No sabemos si es 0.8 minutos, 0.8 horas, 0.8 segundos. Entonces, importante que aquí en la parte como tal de la eficiencia, cuando van a hallar la parte de tiempos o la memoria, que me coloquen el nivel o el tipo ¿de qué? De lo que se está requiriendo. Si son segundos, minutos o horas, o si son como tal megabytes o gigabytes. ¿Listo? Sí, José y Juan, en la manito alzada. Sí, profe, una pregunta. Cuando el sistema es web, ¿cómo mide uno eso? O sea, el tiempo de eficiencia. El tiempo de respuesta, por ejemplo, Sí, hagamos un ejemplo acá. Voy a cargar la página de territorio. Entonces, bueno, es que hay sistemas como tal netamente para eso. En este caso, en la parte web, pues es un poco más fácil para hallar. Para hallar como tal el tiempo de respuesta, vamos a dar clic derecho sobre la página, le damos inspeccionar y aquí en la parte de Memorial Log Performance, Start Recording, creo que es aquí si no estoy mal. Recargamos la página, espérame. Aquí, damos aquí en grabar, él como tal empieza como tal a escanear, esperemos un momento, tiempo 11 segundos, bueno, pero esta no es buffer usage. Un momento, agarrando esto acá.
Profe, en la parte web, Google tiene las herramientas para web developers y esas herramientas hacen esas mediciones porque hay sitios que cargan muy rápido y la medición no se alcanza a hacer porque es en milisegundos. Si no esté mal, es esa partecita de acá, la parte de la herramienta del desarrollador. Espérame, en la punto territorio en P12. En Network podemos ver como tal, digamos, la cantidad de segundos que carga cada elemento, pero no el total. Podemos ver también qué tanto pesa como tal esta página o bueno, los elementos que hay dentro de ella, pero el tiempo total application, sesión, yo la he visto por aquí, me acuerdo bien. Performance, memory, source, no, source no es, element tampoco es, apply, out, progress, progress web apps, best practices, SEO, publish ad, era un reporte, ¿no? Pero esto es para la parte de usabilidad más que todo. Vamos a hacer la pregunta a Google. Pedir tiempo, respuesta. Profe, ahí les coloqué el enlace en el chat. Ah, vale. La página de Lead Speed es Page Speed. ¿Era esta? No, por aquí no hay una diferente. Esta. Esa es la que me comenta, ¿cierto? Más o menos. El navegador también podemos visualizar esa parte. Rendimiento de la web, de Google. Digamos, aquí tiene un porcentaje bastante malito. Ah, bueno, aquí tenemos una sección. En total, aquí. Puntuación ver gráficos rectángulos. 32 segundos. Bueno, aquí podemos ver como tal un una pequeña categorización de la duración en cada uno de estos tiempos. Entonces, tiempos de interactividad, 32 segundos. Lo que se tarda como tal en cargar completamente la página o digamos la estructura de aquí, 4.9. Hay elementos como tal que son muy pesados y se podrían como tal reducir. Más o menos esos elementos duran 36 segundos. Obviamente, pues a veces cuando lleguemos a cargar una página, podemos nosotros eh, acceder a estos elementos mucho más rápido. Pero me acuerdo que aquí hay una parte para ver qué tanta duración tenía la página. ¿Cuál es la que su merced me sugirió? Esta, PageSpeed, sí, la misma. Ese PageSpeed módulo, ese es lo que tenemos aquí le estaba mostrando ahorita, esta sección de acá de Network, la cual podemos ver qué tanto eh, tarda en cargar cada elemento. Pues porque una página no está completamente, o no solo tiene un elemento, tiene, por ejemplo, lo que son imágenes, tiene archivos CSS, JavaScript, que son llamados desde otro apartado. En este caso, pues esta herramienta de la otra sí no es necesario, ya que la tenemos aquí en nuestro dispositivo. Ordenador, en ordenador es un poquito más rápido que en el teléfono. Puntuación de velocidad de los datos experimentados con LeetCode. Auditorías aprobadas.
oportunidades de mejora, diagnósticos. Vamos a traducir aquí. Primera pintura del contenido en 0.9 segundos. Pintura de contenido más grande, 1.1 segundos. Índice de velocidad, 3.2. Tiempo para interactuar, o sea que yo puedo interactuar directamente en la página, 6.8 segundos. Tiempo total de bloqueo, 10 milisegundos. Cambia el diseño acumulativo, o sea que se vaya adaptando cada elemento, 0.208. En este caso nos dice milisegundos o segundos. Este podría ser un diagnóstico de la velocidad, pero no nos da un porcentaje total de cuánto demora en tardar. Yo creería que podríamos hacerlo sumando como tal estos tiempos que nos dan aquí. Pero creo que sí hay una herramienta aquí, velocidad de página. Ya para salir en Google Developers. Ah, estamos, pero bien, bien lejos. Tiempo total de carga. Vuelve a cargar su web. Vamos a ver si es cierto. P12 Network de cargar. Ah, mira, aquí está. 1.76 segundos. Cargó en totalmente la página en darnos esta vista. Entonces, de esta manera tenemos allí una mejor comprensión acerca de ello. Esta parte de Google Developers es más que todo para nosotros medir qué tan, digamos, tan optimizada está nuestra página para que cargue a los usuarios. Y si ustedes quieren, por ejemplo, que sus páginas aparezcan eh, en las búsquedas de Google de una manera pues bastante favorable o que Google les recomiende sus páginas, deberían tener un porcentaje más o menos del 76% o 70% por arriba. Ya, por ejemplo, en la parte móvil, cuando ustedes hagan una búsqueda en móvil, mm, yo creería que esta página de Cena Territorio no la recomendaría mucho, aunque pues dependiendo del tráfico que ingrese, obligatoriamente también la va a recomendar. Pero pues esta es una parte importante cuando ustedes empiecen a desarrollar páginas web y más que todo, pues si saben que se puede monetizar páginas web eh, implementando el anuncios. Una gran cantidad de personas como tal hacen esa parte y se enfocan mucho como tal en que desde aquí tenga un porcentaje bueno para que Google pues pueda como tal recomendar su página, ya que Google, a lo que le interesa a Google básicamente es que una persona ingrese y el contenido que esté allí le sirva a la persona para que pues más personas puedan o enviar más personas allí y puedan como tal básicamente ver los anuncios que se implementan en esa determinada página. Entonces, para ver como tal cuánto, cuánto es el tiempo de carga de una página, sencillamente abren aquí inspeccionar elemento, van a la parte de network, recargan la página y aquí pues van a poder ver cuánto es que tardó la página en cargar. ¿Listo? En load. En DOM Content Load básicamente hace referencia a lo que cargó el código, pero después de que carga el código sencillamente hay un proceso como tal de renderizado, bueno, de pintado de esos elementos de una manera pues por ejemplo con colorcitos, etcétera, etcétera. Entonces el tiempo total para que se visualice todo esto es de 986 milisegundos. ¿Listo? En este caso. De esa manera pueden medir los tiempos en cuanto a una página web. En cuanto a lo que es ya un aplicativo de escritorio, es un poquito más complejo. Más sin embargo, sé que hay como tal software que me permiten a mí tomar esas medidas, pero en este momento las desconozco como tal, o puntualmente las desconozco. ¿Listo? O puntualmente no les tengo un nombre exacto. ¿Listo, chicos? En caso de que requieran alguno, me lo hacen saber. Entonces, más o menos entendido lo que hay que hacer en la evidencia, chicos. Diligenciar esta pequeña plantilla, la cual pues lo que vamos a hacer es, ustedes mismos se van a encargar de seleccionar las características que van a evaluar.
ya pues tomando el papel tanto de cliente como de persona, pues empresa desarrolladora del software. Seguido van a tomar las subcaracterísticas que van a evaluar, luego de ello las métricas que van a evaluar de esas subcaracterísticas, seguido van a hallar el nivel requerido por el cliente y el nivel obtenido por la empresa desarrolladora, por la persona que desarrolló el software. Por último, hace una pequeña evaluación de si esos elementos lo está cumpliendo la empresa que desarrolló ese determinado software. Entonces, en sí, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí de un formato de lo que me debe entregar. Es un documento en Word, obviamente pues con su debida portada. Seguido de ello, el desarrollo de la evidencia, en el cual lo que van a tener allí es una pequeña tabla como esta, diligencia obviamente. Pueden aquí colocar el nombre de su proyecto o por ejemplo calidad de software, aplicado al desarrollo del proyecto que ustedes estén desarrollando. ¿Listo? Luego de ello lo que van a hacer es un pequeño análisis, como lo podemos observar aquí. Pequeño análisis de resultados, pequeño análisis por características, como ven no es, nada, no es mucho, un pequeño análisis, perdón, un pequeño diría análisis de oportunidades, de qué mejora se le puede dar o implementar ese pequeño software para que pueda cumplir con o a cabalidad con esas características que se están requiriendo. ¿Listo, chicos? Entonces, básicamente sería esto el trabajo que hay que desarrollar. Portada, la plantilla, en la cual pues, ustedes definen su característica, subcaracterísticas, métricas, nivel requerido por el cliente, nivel obtenido, cumplimiento o la calificación de estas métricas, un pequeño análisis respecto a este pequeño formato, un pequeño análisis más detallado acerca de las características, si se están cumpliendo o las características se cumplieron o qué características no se cumplieron, y unas pequeñas conclusiones acerca de las oportunidades de mejora. Eso básicamente es lo que hay que desarrollar o que hay que realizar en esta evidencia. Para la parte de las métricas o para la parte de los ejemplos directamente de las métricas, voy ahorita a encargarme de buscar el documento de la ISO 9620, perdón, 9231, 26, en el cual pues van a estar como tal estas métricas detalladas. Para en caso de algo, pues puedan tener la fórmula mediante la cual se halla el cumplimiento o básicamente el nivel de cumplimiento por el lado del cliente y el nivel de cumplimiento por el lado de la empresa. Esto pues es bastante importante en la parte de una auditoría. Supongamos que ustedes contrataron una empresa para que les desarrolle un software y aparte de eso contrataron un auditor para que puedan calificar qué tan bueno fue el desarrollo de ese determinado software. En esa parte pues viene a jugar el papel del auditor a realizar una pequeña calificación similar a esta, obviamente pues ya un poco más de características, no tan solo así, un poco más de características, y de acuerdo pues a ello, el auditor determina qué tanto cumplimiento ha tenido esa determinada empresa, qué puntos de mejora puede obtener y en qué es lo que está fallando o, o en qué falló como tal ese desarrollo, en caso de que haya fallado. Más que todo para eso es que se realiza este tipo de evaluaciones en la determinación de la calidad del software. Todo para la parte de auditoría, chicos. Me parece importante siempre que ustedes lo puedan conocer, ya que más adelante, o no se sabe, alguno de ustedes pueda llegar a auditar algún sistema o inclusive a trabajar en un área parecida. Al cumplir con métricas, en este punto es donde se autoriza la salida de producción de software o se debe realizar las más validaciones para que se autorice la salida de producción. Más que todo, en la parte de las métricas, digamos que se llevan a cabo al momento de que de muchas fases
del desarrollo del software. Por ejemplo, puede que a mitad del desarrollo del software se realice una pequeña auditoría, un pequeño chequeo, y al final, como tal de esto, obviamente se debe realizar otro. Pero en pocas palabras, sí se podría hacer de esa manera. Al final, pues como se implementa un pequeño chequeo acerca de ese sistema, luego de eso es que, digamos, se envía el software a producción. En muchos de los casos, antes o bueno, aparte de nosotros realizar un pequeño chequeo, digamos, mm, teórico, por decirlo de esa manera, debemos hacer unas pruebas, que eso es lo pues, que teníamos estipulado en la evidencia anterior, en la evidencia número 2. Recordemos que la sesión pasada habíamos estipulado un pequeño documento en el cual pues colocábamos los requerimientos y las pruebas que se iban a realizar respecto a esos requerimientos. También es importante, muy importante, que se pueden hacer esas determinadas pruebas que se establecen antes de que ese software salga a producción, porque una cosa es que yo califique mi software en una parte, una tablita de esta manera, en un pequeño formato como este. Otra muy diferente, como tal, que yo realice cada una de esas pruebas de software y que estén totalmente funcional. ¿Listo? Entonces, siempre es importante las pruebas de software y luego de las pruebas de software, sí ya, digamos, a producción completamente. No sé si han visto ustedes el funcionamiento de la plataforma de Territorial o inclusive al principio de este año, a finales del año pasado, que presentaba muchas complicaciones y en la medida yo creo como tal que era por esa partecita. Ellos, el desarrollo lo implementan directamente en la parte del sistema, honestamente en la parte del sistema de territorio y no tanto en un ambiente controlado en el cual pues realizaban pruebas a ver qué podía pasar, revisaban a ver si un módulo afectó a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que hemos venido teniendo complicaciones en la plataforma, porque lo que se realizan, o bueno, la manera en como lo he venido analizando es que modifican el código directamente en la plataforma sin realizar la mayor cantidad de pruebas posibles y minimizar los posibles errores. Entonces, nuevamente, las pruebas de software son realmente importantes para enviar un determinado proyecto a producción. ¿Listo? Ya también depende, por ejemplo, del modo de trabajo. Por ejemplo, si una empresa está trabajando mediante una metodología ágil, pues como Scrum, por ejemplo, en la cual pues les explicaba al inicio de la actividad del proyecto número 7 si no estoy mal, que esa metodología de trabajo es de la siguiente forma. Ustedes tienen unos módulos, por ejemplo, el módulo de usuarios, el módulo de clientes. En la metodología Scrum como tal se desarrolla por, ¿por qué? Por secciones o digamos por agrupación de requerimientos. Entonces, supongamos que se desarrolla la parte de usuarios, correcto, sprints, correcto, se desarrolló como tal la parte de usuarios, a esa parte de desarrollo que se realizó, se le hace como tal unas pruebas y luego esas pruebas como tal se envía a desarrollo o perdón, a producción como tal este determinado código, esta parte funcional del sistema. Obviamente, pues en la metodología Scrum, cuando se aplica en el desarrollo de software, se envían, son eh, partes funcionales del sistema, no tanto que directamente registré un usuario, sino un registro y un login, algo pues completamente funcional. Si yo hago un registro, sencillamente yo no puedo ingresar al sistema. Pero si hago un registro y un login, allí pues ya estoy haciendo una funcionalidad en sí. Y ya la parte de seguridad de mi aplicación. Entonces, de esa manera o en cualquiera de esos ámbitos, se realizan pruebas antes de implementar ya sea un módulo o implementar ya sea el sistema completo. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿tienen dudas o preguntas por el momento? Sí, José, tiene la manito alzada. Sí, profe. En este caso lo hago con el sistema, o sea, lo hago con el aplicativo de los préstamos. Sí, no hay ningún problema con el que has venido desarrollando o el que desarrollaste en gran medida, que fue el sistema web. Listo, profe. ¿Listo, José? Entonces, pues, no siendo más, chicos, ¿y Profe, qué qué pasa pena. si se aprueba una? Si se aprueba una que Jennifer.
Si se aprueba digamos, un módulo y funciona en las pruebas y ya cuando sale a producción no funciona, ¿ahí qué pasa? ¿Es culpa del desarrollador o de la persona que lo certificó? Digamos que más que todo, de parte y parte, y también hay un pequeño, digamos que dilema. ¿Por qué? Una parte es que el cliente le pida, listo, necesito tal funcionalidad, necesito que el software, o bueno, necesito esa función como tal en concreto, necesita que el software haga eso. El desarrollador, listo, lo cumple. Obviamente, el desarrollador se enfoca en esa funcionalidad, supongamos que ya hay un sistema completo. El desarrollador se enfoca en esa funcionalidad, la desarrolla, hay una persona como tal que testea ese módulo, listo. Se va a implementar ese módulo y resulta y pasa que al momento de implementar ese módulo dañan los demás o hay una pequeña interferencia con los demás. En ese orden de ideas, una, una prueba importante que se debería realizar y allí pues sería, digamos que sería responsabilidad como tal de la parte de los que prueban el software, es que se debe probar el software en un ambiente controlado al momento de implementar una función en concreto. Aparte que se haga la determinada validación, porque una función, por ejemplo, puede ser guardar una nota. Listo, el sistema o digamos que mi pequeña página de aquí guarda la nota, pero al integrar esa página con las demás puede que afecte. Entonces, una responsabilidad de los testers básicamente es que tenga un ambiente controlado y allí prueben como tal esa funcionalidad mezclándola con las demás. Entonces, si la persona no hizo esa parte, sencillamente lo que es la responsabilidad de la afectación del servicio sobrecae como tal con la persona o con los testers de las aplicaciones. Ya si es como tal un requerimiento en el cual pues se tenía explícitamente que debe tener una funcionalidad en sí, que debe tener tales características y el desarrollador no cumple con alguna de ellas y por o alguna de ellas hay como tal complejidad o complicaciones al momento de la integración, ya como tal responsabilidad del desarrollador. Pero en la mayoría de casos, la mayor cantidad de casos que suceden de esa manera es la parte como tal de testeo, la parte de las personas como tal que se encargan de realizar pruebas a esos determinados software. Scrum no debe pasar eso. Para que eso no pase, deben validar las respectivas de los sprints. Más o menos, pero digamos que hay empresas como tal que no llevan totalmente a cabo en la metodología Scrum. Entonces, hay empresas como tal que lo tratan como tal de adaptar y por eso es que se ven como tal esas partes, o esos elementos, o esas buenas incidencias, por decirlo de esa forma. Entonces, pues yo quería, pues un claro ejemplo de eso es la plataforma Territorio. Ellos a veces no tienen como tal en cuenta de que una funcionalidad afectó a otra, sino ya después de que una persona o un usuario hace la queja y ellos empiezan a revisar esa funcionalidad. ¿Listo, chicos? ¿Algo otra pregunta, alguna otra duda respecto a ello? Sí, José, la manito alzada. Sí, profe. Básicamente, entonces, o sea, hay que aplicar las fórmulas que están en las métricas para poder sustentar la tabla, ¿no? Es correcto, para la parte de hallar el nivel de requerimiento del cliente y el nivel obtenido como tal por la empresa o la persona que desarrolló ese software. Obviamente, pues allí las métricas se toman en cuenta, por ejemplo, en la parte funcional, qué tantas funciones tiene el sistema, sobre qué tantas funciones desarrolló la persona. La parte de confiabilidad, si no estoy mal, allí, bueno, en esa parte no miré bien cuál es la operación, pero si no estoy mal es A sobre B, pero no me acuerdo qué término es A y cuál término es B. Sin embargo, aquí en el documento está, vamos a ver aquí, confiabilidad, localidad, métricas, funcionalidad, confiabilidad. Entonces la métrica de confiabilidad es A sobre B. Entonces en A es número absoluto de fallas y B es número de fallas estimadas como máximo. Entonces la persona dice, mi software como máximo puede tener 5 fallas, mucho. El número de fallas que se determinaron o que se pudieron evidenciar fueron
supongamos que 3. Entonces 3 sobre 5, pues eso hallamos allí un determinado valor. ¿Listo? De acuerdo pues a ello, damos cumplimiento o no a ese pequeño requerimiento del cliente. ¿Listo? Listo, profe. Vale, José. Entonces, chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda respecto a la evidencia? Profe, qué pena. Sí, Profe, cuéntame. pero ahí hay que tener en cuenta la matriz de trazabilidad. Más o menos, por ejemplo, en la parte de las características funcional, pues como nos piden aquí, que la métrica A son las funciones implementadas y la métrica B son las funciones solicitadas en los requerimientos, habría como tal que sí podemos enfocarnos en esa parte de la matriz de trazabilidad. Más sin embargo, en la matriz de trazabilidad nosotros estipulamos tan solo el requerimiento, pero inclusive podemos apoyarnos de esa evidencia que nos apoyamos para desarrollar esa evidencia. Es la evidencia número 5 de la actividad de proyecto número 1, en la cual pues teníamos allí más en concreto o más detallado cada uno de estos requerimientos y qué funciones debíamos implementar en cada uno de ellos. La plantilla de requerimientos funcionales. Correcto, la plantilla de requerimientos de software. ¿Listo? Listo, profe. Listo, José. Entonces, chicos, pues no siendo más, entonces, de igual forma, como siempre, la conferencia siendo grabada y pues estará subida a la plataforma. La idea como tal es que la evidencia sea entregada lo más antes posible. De aquí a la evidencia está estipulada de aquí al 8 de septiembre. Entonces tienen como tal 2 semanas para poder desarrollar esa evidencia, ¿no? Entonces, nuevamente, una invitación a que puedan desarrollar las evidencias que ya se dio una apertura, que es la evidencia número 5, el taller de inglés, la evidencia número 1, que es el cuestionario, y la evidencia número 2, la cual pues es de determinar el cumplimiento, para mí, veo aquí, evidencia número 2 es determinar el cumplimiento de la negociación tecnológica, la cual pues es la matriz de trazabilidad, y la evidencia número 3 pues es la cual pues dimos explicación el día de hoy, en la cual podemos enviar un documento en Word en el cual pues tengamos esta pequeña tablita diligenciada junto a un pequeño análisis de acuerdo a esos resultados que obtenimos allí. ¿Listo? De igual forma pues le quedo viendo como tal lo que es el documento de la norma 9126-3 para que desde allí puedan ver las métricas de una manera más específica, ¿listo? Más detallada. Vale, chicos, entonces espero tengan una muy buena noche. La terminen de pasar súper bien. No sé si llegó el ingeniero Yadimir. Creo que no llegó el ingeniero Yamir. Entonces, muy buena noche para todos. Espero se encuentren muy bien. Que la terminen de pasar súper bien el día de hoy. Y ánimo, chicos, pues ya nos queda pues poquito ya relativamente respecto a lo que hemos avanzado para terminar el programa. La idea como tal es que todos puedan terminar de aquí a completar las evidencias. Bueno, buena noche para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, instructor. Feliz noche. Feliz noche para todos. Profe.